Cada década, especialmente desde los 50 hasta los 90, se vivió un auge de relatos que desafiaron la lógica. Desde luces que flotan en el cielo, naves que dejaron huellas físicas y personas que regresaron con recuerdos fragmentados de lo imposible. Hace un tiempo exploramos la primera parte de este fenómeno tan interesante, pero los misterios continúan acumulándose. Es por eso que hoy, les traigo la segunda parte del iceberg de los encuentros extraterrestres más enigmáticos de la historia, donde cada caso es una puerta a lo desconocido y lo perturbador. Sin más que decir, comencemos. Continuamos descendiendo hasta el nivel 5. La madrugada del 27 de agosto de 1979, el oficial Dow Johnson patrullaba una carretera solitaria en el condado de Marshall, Minnesota. A las 2 de la madrugada divisó una intensa luz blanca flotando sobre el camino, y convencido de que podía tratarse de una aeronave en apuros, aceleró para alcanzarla, pero de pronto la luz avanzó a gran velocidad hacia él, envolviendo su patrulla en un resplandor cegador. En ese instante, Johnson perdió el conocimiento y 39 minutos después despertó desorientado, con el parabrisas estrellado, la antena de radio doblada en un ángulo inusual, y lo más extraño sin duda, es que el reloj del tablero, junto con su propio reloj de pulsera que llevaba puesto, habían quedado atrasados exactamente 14 minutos. Además, Johnson presentaba irritación en los ojos, similar a una exposición a radiación. El caso fue investigado por la policía local y por la Fuerza Aérea, quienes confirmaron que los daños en el vehículo eran reales y difíciles de falsificar. Aquí surge la gran incógnita. ¿Qué enfrentó realmente Dow Johnson esa noche? Algunos ufólogos sostienen que se trató de un encuentro cercano con un ovni que lo expuso a una tecnología desconocida, capaz de alterar el tiempo y la materia. Otros investigadores más cautelosos creen que fue un fenómeno óptico natural, como un rayo en bola o una refracción atmosférica, pero incluso ellos admiten que resulta imposible explicar los daños físicos del vehículo bajo esa hipótesis. Tras el incidente, el coche patrulla de Johnson fue exhibido en un museo policial de Minnesota como una reliquia del misterio. Sin embargo, muchos visitantes aseguran que, al acercarse al vehículo, sus relojes digitales comienzan a fallar y las brújulas marcan direcciones erráticas, como si aún conservara un rastro de aquella energía desconocida. Era la tarde del 24 de abril de 1964, cuando Lonnie Zamora, un oficial de policía de Socorro, Nuevo México, patrullaba la ciudad en busca de actividad sospechosa. Mientras conducía por un desierto cercano, escuchó un fuerte estruendo que venía de una colina y al acercarse, vio una extraña luz naranja y, frente a él, un objeto ovalado de metal con patas retráctiles y una inscripción roja en su superficie. El objeto estaba quieto en el suelo, y a su alrededor el terreno parecía afectado por algún tipo de energía desconocida. La arena estaba compactada y las plantas cercanas se veían chamuscadas como si hubieran sido expuestas a un calor intenso. De repente, Zamora observó figuras pequeñas cerca del objeto, aunque desaparecieron tan rápido como aparecieron. Temiendo un accidente o peligro, se retiró unos metros y sacó su radio para pedir ayuda, solo para notar que su equipo y motor del coche fallaban brevemente, como si la presencia del ovni interfiriera con los sistemas eléctricos. El objeto, tras unos segundos, comenzó a elevarse lentamente, produciendo un zumbido agudo y dejando escapar humo o vapor por una especie de escape inferior. En cuestión de segundos, ascendió verticalmente y desapareció en el cielo despejado. Los testigos que llegaron minutos después confirmaron las huellas en el terreno, una mezcla de hundimiento en la tierra y marcas de quemado que coincidían exactamente con el tamaño y la forma del objeto que Zamora había visto. A pesar de que el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de Estados Unidos catalogó el caso como un fenómeno aéreo no identificado, los escépticos sostienen que el encuentro fue un engaño. Afirman que Lonnie Zamora, aunque era un oficial respetado, podría haber sido una víctima de una broma o de un experimento secreto militar, sosteniendo la falta de testigos presenciales del objeto, siendo el punto principal de la teoría. No obstante, nunca se encontró una explicación convencional que justificara las marcas de quemado y el terreno compactado que dejó el suceso, y a día de hoy sigue siendo uno de los casos ovni más documentados de Estados Unidos.
La noche del 29 de diciembre de 1980, Buddy Cash, Becky Landrum y el pequeño Colby viajaban por una carretera desierta en Texas cuando una luz cegadora detuvo su trayecto. Frente a ellos apareció un objeto gigantesco con forma de diamante que descendía lentamente, expulsando llamaradas por su base y proyectando un calor tan intenso que parecía derretir el asfalto. Betty, fascinada y aterrada a la vez, salió del coche para observarlo mejor, mientras Vicky intentaba calmar al niño que lloraba de pánico. El objeto se movía de forma errática, iluminando el bosque como si ardiera en llamas. De pronto, una escuadra de helicópteros militares irrumpió en el cielo y rodeó al extraño artefacto, siguiéndolo mientras éste se elevaba hasta subir muy alto en el cielo. Los tres, temblando y con el camino despejado, continuaron su camino sin imaginar que lo peor apenas comenzaba. En los días posteriores empezaron a sufrir síntomas alarmantes, desde vómitos, náuseas, caída del cabello y ampollas en la piel como si hubieran estado expuestas a una radiación intensa. Betty tuvo que ser hospitalizada con quemaduras severas y arrastró secuelas por el resto de su vida, y para los investigadores, el episodio no fue un simple avistamiento. Una hipótesis señala que lo que presenciaron no era un ovni de otro mundo, sino un prototipo militar estadounidense que emitía una radiación peligrosa y estaba siendo escoltado por los helicópteros. El silencio del gobierno y el rechazo de los tribunales a aceptar su demanda por daños médicos alimentaron aún más la idea de un encubrimiento oficial. Por otro lado, algunos ufólogos sostienen que el objeto era en realidad una nave extraterrestre y que los helicópteros no la escoltaban, sino que trataban de interceptarla. Lo cierto es que el caso Cash Landrum no solo es uno de los más impactantes de la ufología, sino también un ejemplo inquietante de cómo la verdad puede quedar sepultada bajo la negación institucional. El 19 de mayo de 1986, el cielo de Brasil se convirtió en el escenario de uno de los episodios más extraordinarios de la ufología mundial. Cerca de las 8 de la noche, decenas de luces brillantes comenzaron a aparecer sobre los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Goiás. Los testigos las describían como esferas luminosas que cambiaban de color y ejecutaban maniobras imposibles, como aceleraciones súbitas, giros bruscos y detenciones en seco. No se trataba de simples avistamientos, los objetos fueron detectados por radares civiles y militares, lo que obligó a la Fuerza Aérea Brasileña a actuar. 5 cazas, entre F-5 y Mirage 3, fueron desplegados para interceptar a los misteriosos intrusos. Los pilotos describieron que las luces parecían jugar con ellos, apareciendo y desapareciendo, y moviéndose a velocidades que superaban lo concebible. De hecho, un radar registró a uno de los objetos pasando de 250 km por hora a más de 1500 km por hora en apenas segundos, una maniobra que ningún avión terrestre podía ejecutar sin desintegrarse. Lo más sorprendente fue que la persecución duró horas, con más de 20 ovnis contabilizados en el aire, ante la mirada atónita de controladores de vuelo, civiles y personal militar. Al día siguiente, en un hecho sin precedentes, el propio ministro de Aeronáutica, Octavio Moreira Lima, dio una rueda de prensa admitiendo que los objetos existieron y su comportamiento fue sumamente inteligente, una declaración pública que elevó el caso a categoría legendaria. Para muchos investigadores, esta noche no fue solo un avistamiento, sino un contacto directo entre la humanidad y una inteligencia desconocida, respaldado por documentos oficiales y testigos de peso. Otros sostienen que aquellos objetos no eran extraterrestres, sino prototipos secretos de tecnología militar avanzada en plena Guerra Fría, tal vez experimentos de Estados Unidos probados en espacio aéreo brasileño. Sin embargo, solo son hipótesis. En un rincón remoto de Queensland, Australia, la mañana del 19 de enero de 1966 parecía tranquila. El granjero George Padley conducía su tractor cerca de un pantano cuando un zumbido agudo rompió el silencio, y de pronto, observó un objeto metálico en forma de disco elevarse desde el agua, rodeado por una nube de vapor. El artefacto se inclinó, flotó unos segundos y luego salió disparado hacia el cielo con una velocidad imposible. George, desconcertado, se acercó al lugar y halló algo aún más inquietante, un círculo perfecto de vegetación aplastada y girada en espiral, como si hubiera sido arrasada por una fuerza rotatoria intensa. El nido tenía un patrón tan preciso,
que se convirtió en uno de los primeros casos documentados de lo que más tarde serían conocidos como círculos en los cultivos. El hallazgo llamó la atención de las autoridades y de la prensa, además de investigadores locales que confirmaron que las plantas no habían sido cortadas ni arrancadas, sino dobladas con gran presión y calor, como si hubieran sido sometidas a una energía desconocida. Incluso el agua del pantano presentaba rastros extraños, con una espuma que parecía anómala, y para muchos, el caso de Tully representó una rara evidencia física de un ovni interactuando directamente con el entorno. La principal teoría que surgió sobre el caso es que George Padley fue testigo de un auténtico aterrizaje de un objeto volador no identificado, dejando una huella física que no pudo ser explicada por fenómenos naturales. Sin embargo, otros sugirieron que se trataba de un fenómeno meteorológico raro, conocido como remolino o Willy Willy. Estos son una especie de tornado pequeño frecuente en Australia, torbellinos que pueden levantar agua y vegetación, aplastando los juncos en círculos perfectamente definidos, lo que daría la impresión de una marca dejada por un objeto sólido. El problema es que Padley describió haber visto un objeto metálico definido, no solo un torbellino. Aún así, los escépticos creen que quizá confundió un fenómeno meteorológico poco común con una nave. Y seguimos con el nivel 6. En agosto de 1976, 4 jóvenes universitarios decidieron realizar un viaje de campamento y pesca en el remoto bosque de Ayagás, en Maine. Durante una excursión nocturna en canoa, observaron una extraña luz brillante sobre el lago. Al principio pensaron que era una estrella o un avión, pero pronto notaron que se movía de manera inteligente, acercándose cada vez más. Uno de ellos encendió una linterna para señalarla, y la luz respondió con movimientos directos hacia ellos, por lo que aterrados, intentaron remar hacia la orilla, pero en un instante todo se volvió confuso. Lo siguiente que recordaban era estar ya en tierra, mirando cómo aquella esfera luminosa desaparecía en el cielo. La experiencia los marcó, pero lo más inquietante surgió años después, cuando los 4 comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. En ellas, revivían escenas de haber estado dentro de una nave, sometidos a extraños exámenes médicos por parte de seres humanoides de grandes ojos negros. Bajo hipnosis regresiva, todos relataron detalles similares, desde luces, instrumentos quirúrgicos y un fuerte sentimiento de impotencia, pero lo perturbador es que, pese al paso del tiempo, sus recuerdos coincidían demasiado como para ser mera sugestión. Incluso todos se sometieron a pruebas de polígrafo, y todos pasaron sin ninguna duda en sus rostros. La hipótesis principal sugiere que se trató de una abducción extraterrestre real, una de las más documentadas de los años 70, comparable con la de Betty y Barney Hill o Travis Walton. De hecho, el caso fue investigado por ufólogos como Raymond Fowler, quien concluyó que las coincidencias entre los testigos eran difíciles de explicar sin un evento real detrás. Medio siglo después, sigue siendo un enigma inquietante, donde 4 hombres aseguran haber sido parte de uno de los contactos más aterradores de la ufología. La madrugada del 25 de abril de 1977, en el norte de Chile, ocurrió uno de los casos ovni más extraños y debatidos de la década. El escenario fue el desierto cercano a Putre, donde una patrulla militar chilena realizaba ejercicios nocturnos bajo el mando del cabo Armando Valdés. Pasadas las 4 de la mañana, los soldados avistaron en el horizonte una luz brillante que se desplazaba en silencio por el cielo. Primero pensaron que se trataba de una bengala o de un helicóptero, pero pronto se dieron cuenta de que aquella esfera luminosa permanecía suspendida, inmóvil y silenciosa. Intrigado, el cabo Valdés ordenó a sus hombres mantenerse en posición mientras él se acercaba solo hacia el fenómeno. Según el relato, apenas se internó en la oscuridad en dirección a la luz, el resplandor lo envolvió y, ante los ojos de sus compañeros, desapareció. Los soldados esperaron angustiados varios minutos hasta que Valdés reapareció repentinamente en el mismo lugar, cayendo al suelo inconsciente. Lo perturbador vino después, ya que al recobrar el sentido, el cabo parecía desorientado y repetía frases incoherentes, como si hubiese perdido la noción del tiempo. Lo más impactante fue el estado de su reloj. El calendario marcaba el día 30 de abril, es decir, 5 días en el futuro, aunque apenas habían pasado unos minutos desde su desaparición.
El suceso generó gran revuelo en Chile y rápidamente se convirtió en un referente de la ufología latinoamericana. Lo más extraño vino años después, cuando Valdés se retractó públicamente de la historia. No lo hizo al inicio, sino tras una larga exposición mediática, y para muchos su cambio de versión no fue voluntario. Algunas teorías dicen que, como militar, pudo haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas que temían el ridículo internacional de un cabo abducido por un ovni. Otros dicen que lo hizo para escapar de la fama y el acoso de la prensa, que transformaron su vida en una pesadilla. Pero quizá lo más desconcertante es que, a pesar de la retractación, sus hombres han mantenido la versión original durante décadas, reforzando la idea de que la verdad está en lo primero que se contó y que la negación fue una imposición. El 8 de enero de 1981, en la tranquila localidad de Trans-en-Provence, Francia, un granjero llamado Renato Nicolai trabajaba en su terreno cuando escuchó un extraño zumbido mecánico. Al girar la vista, vio descender lentamente un objeto metálico con forma de disco a unos 50 metros de distancia. El artefacto se posó en el suelo durante unos segundos, levantando polvo y vibrando, antes de volver a despegar verticalmente y desaparecer en silencio sobre los campos. Nicolai, sorprendido, se acercó al lugar y encontró en el suelo dos marcas circulares de unos 2.2 metros de diámetro cada una, como si algo muy pesado y caliente hubiera estado allí. El caso no quedó en simples palabras, ya que al tratarse de Francia, país donde el fenómeno ovni es investigado oficialmente por organismos estatales, el Centro Nacional de Estudios Espaciales envió a su grupo especializado para analizar la escena. Los resultados fueron impactantes, el suelo mostraba alteraciones físicas y químicas, una compactación anormal, pérdida de clorofila en las plantas circundantes y rastros de presión equivalente a varias toneladas. Lo más inquietante fue que esas alteraciones no pudieron ser explicadas por ningún vehículo convencional y el informe oficial concluyó que un fenómeno real, de origen desconocido había interactuado físicamente con el lugar. Algunos escépticos han sugerido la hipótesis de un helicóptero militar secreto, pero no explica el silencio absoluto durante el despegue ni las alteraciones químicas en el suelo y plantas. El 4 de septiembre de 1971, un pequeño avión bimotor del Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica sobrevolaba la región norte del país cerca del lago Cote, en una misión rutinaria de cartografía aérea. La tripulación estaba compuesta por un piloto, un geógrafo, un topógrafo y un fotógrafo especializado, quienes debían capturar imágenes verticales de alta precisión para actualizar los mapas nacionales. La jornada transcurría sin incidentes, pero al revelar los negativos días después, emergió una imagen que marcaría un antes y un después en la historia de los ovnis. A más de 10.000 pies de altura, una cámara especial de altísima resolución disparaba automáticamente cada 20 segundos. Todo parecía normal, pero al revelar los negativos días después, los técnicos quedaron paralizados, ya que en una de las imágenes sobre la superficie del lago Cote, aparecía un objeto metálico en forma de disco, con bordes definidos y proyectando una tenue sombra sobre el agua. El disco medía cerca de 30 metros de diámetro, un tamaño colosal si se comparaba con la escala de la fotografía. Lo perturbador es que ninguno de los ocupantes del avión había visto nada en el momento, pero el objeto se encontraba allí, perfectamente encuadrado, como si hubiera permanecido inmóvil y silencioso sobre el lago. El caso rápidamente ganó notoriedad porque la fotografía no fue tomada por un aficionado, sino en un contexto técnico y oficial, bajo estrictos protocolos cartográficos. Investigadores en Costa Rica, Estados Unidos y España analizaron minuciosamente el negativo original, descartando reflejos, defectos de lente, manchas de revelado o errores de exposición. Al final, la conclusión fue clara: lo que estaba allí era un objeto físico y sólido, aunque desconocido. Con el tiempo, esta imagen se convirtió en una de las pruebas más contundentes en la ufología mundial, citada en congresos y libros como el mejor negativo ovni jamás obtenido. La teoría más plausible, y que se ha sostenido por 50 años, es que el objeto era un auténtico ovni de origen desconocido, quizá equipado con algún tipo de camuflaje perceptivo que lo hizo invisible para los testigos, pero no para la cámara. Y bajamos al nivel 7.
Era la tarde del 4 de agosto de 1990, en las colinas cercanas a la aldea de Calvine, Escocia. Dos hombres caminaban por un sendero boscoso cuando, de repente, divisaron un objeto colosal suspendido en el aire. Según relataron, tenía forma de diamante metálico, era silencioso y se mantenía inmóvil como desafiando la gravedad. Además, a su alrededor circulaban varios aviones militares, aparentemente vigilándolo. Con rapidez, los testigos lograron capturar 6 fotografías del fenómeno antes de que el objeto se elevara y desapareciera en el cielo. Aquellas imágenes no tardaron en generar inquietud, ya que no eran simples fotos borrosas, sino registros claros donde se distinguía la silueta del supuesto ovni con nitidez, acompañado de un jet militar donde claramente puedes comparar el tamaño colosal que tenía. Las fotografías fueron entregadas al periódico Daily Record, pero en lugar de publicarlas, el material fue remitido al Ministerio de Defensa británico. Y desde entonces comenzó el misterio. El Ministerio de Defensa clasificó las imágenes como confidenciales, las guardó en archivos oficiales y los negativos originales nunca volvieron a ver la luz. Solo décadas más tarde se filtró una copia, confirmando la existencia de una de las imágenes más nítidas jamás obtenidas de un objeto volador no identificado. Para muchos investigadores, el hecho de que el gobierno británico ocultara durante años la evidencia, solo refuerza la teoría de que se trataba de un encuentro real con tecnología desconocida, posiblemente no humana. Piénsalo. Si se hubiera tratado de un globo, un avión secreto o un montaje, ¿por qué clasificar el caso durante más de 30 años? Y más raro aún es que se tenía previsto desclasificar el caso en 2020, pero se extendió hasta 2072. Esto significa que, si no fuera por las filtraciones, los negativos originales seguirían ocultos durante más de 80 años, como si se tratara de un secreto demasiado grande para ser revelado. En plena Guerra Fría, cuando la paranoia sobre lo desconocido estaba en su punto más alto, la base aérea de Hollow Man, en Nuevo México, se convirtió en epicentro de uno de los relatos más inquietantes de la ufología. El 25 de mayo de 1971, radares militares registraron un objeto que descendía con movimientos imposibles cerca de la pista principal. Minutos después, según informes filtrados y testimonios extraoficiales, una nave con forma de platillo aterrizó frente a personal de la Fuerza Aérea. Lo increíble es que de su interior habrían descendido seres humanoides que caminaron tranquilamente hacia los oficiales, como si se tratara de una reunión programada. Los testimonios afirman que el encuentro duró varios minutos, y tras esto, los visitantes regresaron a su nave y partieron en silencio, ascendiendo con una velocidad imposible. Sin embargo, algunos filtradores aseguran que fueron conducidos al interior de la base, lo que habría quedado registrado en un metraje que nunca salió a la luz. De hecho, ya había antecedentes previos en la misma base. Por ejemplo, en 1957 se capturó una de las primeras fotografías militares de un supuesto platillo sobrevolando Hollow Man, un caso que fue archivado sin mayor explicación. Aquella imagen, un disco metálico en pleno cielo despejado, cobra un nuevo significado si se conecta con el presunto aterrizaje de 1971. ¿Era la misma inteligencia visitando repetidamente la misma instalación? El misterio creció aún más cuando se difundió la versión de que las cámaras de la base filmaron varios minutos del encuentro. Se dice que el material mostraba a los seres conversando con oficiales y que incluso un fragmento fue mostrado en privado a congresistas y funcionarios de inteligencia. Para los investigadores, si esta cinta existe, sería la prueba más clara de contacto directo entre humanos y visitantes no humanos jamás registrada. Sin embargo, como ocurre en tantos episodios similares, el metraje permanece bajo un velo de secreto militar, alimentando las teorías de que el encuentro en Hollow Man fue mucho más que un simple avistamiento. Entre 1983 y 1986, el Valle del Hudson, al norte de Nueva York, fue escenario de una oleada de avistamientos que aterrorizó y fascinó a miles de testigos. Lo que comenzó como reportes aislados pronto se convirtió en uno de los episodios más documentados de la ufología moderna, donde gigantescas formaciones de luces en forma de V o boomerang se observaron suspendidas en silencio absoluto sobre autopistas, pueblos y urbanizaciones enteras.
Los primeros testimonios llegaron en la noche del 24 de marzo de 1983, cuando más de 300 personas llamaron al número de emergencias del condado, para reportar una inmensa nave con luces brillantes que se desplazaba lentamente en formación perfecta sobre el río Hudson. Algunos conductores frenaron sus autos en la carretera para observar cómo aquel objeto cubría casi todo el horizonte, avanzando con un movimiento antinatural para cualquier aeronave conocida. Lo más impactante era el silencio, ya que pese a su tamaño descomunal descrito como un campo de fútbol andante, no emitía más que un murmullo leve, como un zumbido eléctrico. En los meses siguientes, las apariciones se repitieron, donde familias enteras, policías, maestros y hasta pilotos describieron lo mismo, un conjunto de luces que, aunque en ocasiones parecía conformar varios aviones en formación, se comportaba como una única estructura colosal. Las autoridades intentaron dar una explicación convencional, señalando que aviones privados de un club local podrían estar realizando vuelos coordinados para engañar a la población. Sin embargo, los registros nunca confirmaron un número suficiente de aeronaves capaces de replicar la magnitud del fenómeno. Además, múltiples observadores aseguraron que habían visto cómo las luces se movían en patrones imposibles para simples avionetas, incluyendo giros abruptos de 90 grados y detenciones en el aire. La tensión social fue tal, que durante esos años el Hudson Valley se convirtió en epicentro de reuniones comunitarias, investigaciones privadas y reportajes mediáticos. En total, más de 5.000 personas afirmaron haber visto el objeto, lo que convierte al caso en uno de los más respaldados por testimonios de masas en la historia OVNI. ¿Y quieres saber lo más interesante de todo esto? Este mismo patrón de luces en formación de V, descritas como una estructura masiva y silenciosa suspendida en el cielo, no quedó aislado en Hudson Valley. Exactamente 15 años después, en 1997, la misma visión volvería a repetirse en el famoso incidente de las Phoenix Lights. La coincidencia entre ambos casos sugiere que no fueron simples errores de percepción ni vuelos experimentales, sino manifestaciones recurrentes de un fenómeno que trasciende el tiempo y los lugares, dejando la perturbadora sensación de que hay algo ahí afuera observándonos. La noche del 25 de enero de 1967, en una casa modesta de South Ashburnham, Massachusetts, Betty Andreessen estaba junto a sus 7 hijos y sus padres cuando, de repente, las luces de la vivienda parpadearon y una extraña luminosidad rojiza cubrió la ventana. Segundos después, 5 seres de piel grisácea, cabezas grandes y ojos almendrados entraron en la casa como si atravesaran las paredes. Mientras su familia quedaba inmovilizada en un estado de trance, Betty fue conducida fuera de la casa y subida a una nave. Allí, relató haber sido sometida a exámenes médicos, pero lo más desconcertante fue el componente espiritual de la experiencia, ya que Betty dijo haber visto a 2 seres de luz resplandeciente que le transmitieron mensajes sobre la humanidad, el sufrimiento y un futuro de renovación cósmica. Durante años, Betty guardó silencio, hasta que bajo regresiones hipnóticas en la década de 1970 comenzó a detallar los recuerdos reprimidos. Lo que reveló fue tan impactante que el investigador Raymond Fowler dedicó casi toda su carrera a documentar su caso, publicando extensos informes donde mezclaba los elementos típicos de una abducción con visiones de carácter casi religioso. Lo inquietante es que no fue un episodio aislado. Betty afirmó haber vivido experiencias similares durante las siguientes décadas, en las que siempre aparecía este vínculo con los seres de luz. Su caso sigue siendo uno de los más polémicos, porque traspasa el límite entre abducción alienígena y revelación mística, como si hubiera un propósito más allá de lo biológico en el contacto. Pero no solo eso, el caso también es un punto clave en la ufología por una razón que va más allá de su historia personal. Las descripciones que Betty hizo de seres de piel grisácea y ojos almendrados, acompañadas de sus dibujos realizados bajo hipnosis, reforzaron y popularizaron la imagen del llamado alienígena gris. Y aunque ya existían antecedentes como el caso de Betty y Barney Hill en 1961, que introdujo las primeras descripciones modernas, muchos ufólogos consideran que fue con la difusión de los informes de Betty cuando esta figura se consolidó en la cultura moderna, convirtiéndose en el estereotipo que hoy domina el imaginario extraterrestre. ¿Qué hace que una historia parezca real? No son solo los detalles, sino los testigos, y en 1975 en un bosque de Arizona, la historia más increíble de todas tuvo no 1, sino 7.
Era la tarde del 5 de noviembre del año antes mencionado, en el Bosque Nacional de Apache Selkirks, Arizona, cuando un grupo de 7 leñadores terminaba su jornada laboral. Al regresar en su camioneta, divisaron un resplandor extraño entre los árboles, y al acercarse, descubrieron un objeto luminoso en forma de disco suspendido a baja altura, emitiendo un zumbido eléctrico. Travis Walton, de 22 años, bajó del vehículo impulsado por una mezcla de asombro y desafío, pero apenas se acercó, un rayo de luz azulada lo golpeó en el pecho y lo lanzó varios metros al aire. Sus compañeros, aterrados, huyeron despavoridos, y cuando se atrevieron a regresar minutos después, Travis había desaparecido. Lo que siguió fue un infierno porque la policía sospechó de asesinato, así que los leñadores fueron interrogados una y otra vez, pero todos pasaron pruebas de polígrafo que confirmaban la misma historia. Durante 5 días, la desaparición se convirtió en un caso mediático nacional, con operativos de búsqueda que no hallaban rastro alguno. Y no fue sino hasta el 10 de noviembre, que Travis Walton reapareció desorientado, deshidratado y con signos de shock. Contó que había despertado dentro de una sala metálica iluminada por luces intensas, rodeado de extrañas criaturas humanoides de piel pálida y grandes ojos. Desesperado, intentó huir y después recordó haber visto figuras más humanas con trajes ajustados que lo llevaron a otra sala, donde lo colocaron en una camilla y lo sedaron. El siguiente recuerdo fue despertar cerca de una carretera, viendo cómo la nave se alejaba en el cielo nocturno. Para muchos, Travis Walton fue víctima de una auténtica abducción extraterrestre, un episodio donde múltiples testigos presenciaron el inicio del secuestro y confirmaron su veracidad. Por otro lado, algunos investigadores plantean que Walton sufrió un accidente y que, tras huir aturdido, permaneció escondido por días hasta reaparecer con una historia fantástica. Sin embargo, esto no explica por qué 6 hombres arriesgarían sus vidas repitiendo una mentira bajo el polígrafo. Y descendemos hasta el nivel 8. En mayo de 1967, Stephen Michalak, un geólogo aficionado canadiense, exploraba una zona rocosa cerca del lago Falcón, en Manitoba. Mientras trabajaba, Michalak divisó 2 objetos luminosos descendiendo del cielo. Uno de ellos aterrizó a unos metros de distancia, por lo que, intrigado, se acercó y observó una nave metálica de forma ovalada y sin marcas visibles. Según su relato, emitía un zumbido agudo y olía a azufre, pero cuando intentó tocarla, la superficie le quemó los guantes. Repentinamente, una rejilla lateral se abrió y lanzó una ráfaga de gas caliente directamente a su pecho, haciéndolo retroceder con el torso en llamas. Aturdido, Michalak logró caminar de regreso a su hotel, donde vomitó repetidamente y fue hospitalizado. Presentaba quemaduras en forma de rejilla perfectamente circulares, síntomas de radiación, deshidratación severa y desorientación. Su caso fue investigado durante años por la Fuerza Aérea Canadiense, la Policía Montada y grupos civiles, pero nunca se halló una explicación concluyente. Los análisis realizados años después encontraron niveles anómalos de radiación en las rocas donde aterrizó el objeto, y aún más inquietante, Michalak sufría brotes esporádicos de síntomas sin explicación médica, y las marcas de la rejilla aparecían y desaparecían en su piel durante años. Lo que le da más peso a su caso es que, a diferencia de muchos relatos famosos, él nunca intentó lucrar con su historia. De hecho, hasta su muerte en 1999, afirmaba lo mismo diciendo: "Yo vi esa nave, me dejó una marca que la ciencia no pudo explicar". En octubre de 1957, el granjero brasileño Antônio Vilas Boas, de 23 años, trabajaba en su granja en la localidad de São Francisco de Sales. Mientras araba la tierra por la noche, vio un objeto con forma de huevo que emitía una luz roja descender lentamente del cielo. El objeto aterrizó cerca de su tractor y, en cuestión de segundos, 3 seres de 1,5 metros de estatura, vestidos con trajes grises y cascos, bajaron de la nave. A pesar de que intentó huir, fue dominado por las criaturas y subido a bordo. Dentro de la nave, Antonio fue desnudado y sometido a un examen médico, donde los seres le extrajeron muestras de sangre y de piel. Lo más extraño e inquietante del encuentro ocurrió después, cuando, según las propias palabras de Vilas Boas, una hembra humanoide, de cabello rubio, ojos rasgados y cuerpo delgado, entró en la habitación y lo empujó a mantener relaciones íntimas.
La criatura se comunicó con gruñidos, indicándole que no tenía intenciones hostiles, solo científicas, y después de esto Antonio fue liberado. Antes de irse, las criaturas le señalaron el cielo, como si le indicaran que vendrían de nuevo, y que no le podía contar a nadie lo que había pasado. Luego, el objeto despegó y desapareció. Al regresar a su casa, Antonio, con quemaduras, náuseas y mareos, se dio cuenta de que habían pasado varias horas desde el momento de la abducción. El caso no solo es uno de los primeros relatos de abducción en el mundo, sino que es de los pocos que cuenta con evidencia médica. Un par de semanas después de lo ocurrido, Antonio, quien había guardado silencio, se sintió tan mal que visitó a un doctor y le contó todo. El doctor documentó quemaduras de primer grado, y su sangre evidenciaba un conteo de glóbulos blancos que indicaban una exposición severa a la radiación. Los escépticos sostienen que podría tratarse de una alucinación inducida por exposición a gases o químicos presentes en la zona rural, aunque no explicaría las marcas físicas ni los rastros en el terreno. Por otro lado, muchos creen que Antonio habría sido objeto de una abducción por una especie alienígena interesada en experimentación genética y control humano, explicando tanto los exámenes médicos como la manipulación de sus sentidos y la interacción con el ser femenino. El 30 de noviembre de 1989, en pleno corazón de Manhattan, Linda Napolitano despertó a las 3:15 de la madrugada incapaz de moverse. Aseguró que 3 figuras grises entraron a su habitación y que un haz de luz azul la elevó desde la ventana hasta una nave que flotaba sobre el río East, justo a la altura del edificio donde vivía. Lo impactante es que varios testigos independientes, entre ellos diplomáticos de la ONU, afirmaron haber visto a una mujer flotando en dirección a un objeto luminoso desde el puente de Brooklyn, un escenario imposible de ignorar. Durante las regresiones hipnóticas que se le realizaron posteriormente, Linda relató haber sido sometida a exámenes médicos dentro de la nave, rodeada de seres altos y de ojos oscuros. Habló de aparatos que parecían explorar su cuerpo y de voces que resonaban en su mente, como si le transmitieran órdenes sin palabras. Lo más perturbador fue cuando aseguró tener un bulto en la nariz, y una radiografía reveló lo que parecía ser un objeto incrustado en el cartílago, pero lo más extraño fue que poco después, aquel implante desapareció misteriosamente como si nunca hubiera existido. Y por si fuera poco, tras revelar su experiencia, hombres desconocidos comenzaron a seguirla e intimidarla. Linda describió que se parecían a los enigmáticos hombres de negro, quienes la amenazaron para que guardara silencio. Para muchos investigadores, este detalle, sumado a los testigos externos y a los síntomas físicos que presentó, como sangrados nasales, mareos y episodios de confusión, convierte su caso en uno de los relatos de abducción más inquietantes de la historia moderna, sobre todo por darse en plena Nueva York. La teoría más aceptada es que Linda realmente fue víctima de una abducción alienígena, avalada por la presencia de testigos y por el aparente encubrimiento que vino después. Al final, su caso deja una sensación incómoda, porque si todo fue real, alguien intentó ocultarlo desesperadamente. La noche del 6 de diciembre de 1978, el vigilante nocturno Pier Fortunato Sanfretta, de 26 años, realizaba su patrullaje habitual en la zona de Marzano, una aldea del municipio de Torriglia, en las montañas genovesas. Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras caminaba por el terreno de la Casa Nostra, una mansión local, percibió 4 luces inusuales en el jardín. El portón y la puerta principal estaban abiertos de par en par, lo que lo hizo pensar que un grupo de ladrones intentaba entrar y, decidido a investigar, avanzó hacia la escena mientras mantenía contacto con su supervisor por radio. Al llegar al patio trasero, Sanfretta vio un objeto rojo ovalado de más de 10 metros de diámetro, y mientras se acercaba, notó figuras humanoides de aproximadamente 3 metros de altura, con piel moteada y texturizada, como si estuviera arrugada o cubierta por un traje grueso. También relató que tenían ojos triangulares amarillos y extremidades con garras que lo impactaron de inmediato, y antes de que pudiera correr, el objeto lo rodeó con una luz intensa que lo dejó inmóvil. Ya dentro del ovni, las criaturas parecían comunicarse telepáticamente, y Sanfretta sintió que su mente estaba siendo escaneada. Tras unos minutos, fue liberado solo para descubrir que el tiempo transcurrido era mayor al percibido.
Su linterna y uniforme presentaban marcas extrañas y pequeñas quemaduras, y las huellas de sus pasos parecían haber sido opacadas por otras más grandes. Investigadores confirmaron la consistencia de su testimonio y testigos la presencia de luces extrañas en la zona, además de que la presunta huella sí fue examinada y fotografiada. Y creo que lo peor de todo esto es que este episodio no fue aislado. Sanfretta afirma haber sido abducido 11 veces entre 1978 y 1981, con patrones similares, luces brillantes, pérdida temporal de conciencia y regreso con síntomas físicos inexplicables. Las regresiones hipnóticas que se le realizaron posteriormente y los testimonios coherentes reforzaron la credibilidad de su relato, consolidando el caso como uno de los más enigmáticos de la ufología europea. Sin embargo, escépticos sostienen que los encuentros podrían explicarse por sugerencias inducidas durante hipnosis regresiva, influencia de narcóticos como el famoso suero de la verdad, y referencias culturales de ciencia ficción presentes en Italia a fines de los 70. Lo cierto es que Pier Fortunato Sanfretta nunca buscó lucrar con sus experiencias, o al menos no se le notaba, y de hecho, a lo largo de los años, su caso le trajo más sufrimiento que fama. Tras su primer encuentro, y los que siguieron, Sanfretta se mostró como un hombre genuinamente aterrorizado y traumatizado, y su principal deseo era que los seres lo dejaran en paz. El hecho de que continuara trabajando en el mismo lugar, evitando la atención pública y sin intentar vender su historia, es una de las razones por las que muchos investigadores creen en la sinceridad de su relato. La noche del 21 de agosto de 1955, en una humilde granja en las afueras de Hopkinsville, 11 personas entre adultos y niños vivieron lo que describieron como un verdadero asedio extraterrestre. Según su testimonio, durante casi 4 horas, criaturas no humanas rodearon y acecharon su casa mientras ellos, aterrados, se defendían a tiros. Todo comenzó cuando Billy Ray Taylor salió al pozo por agua y vio una brillante nave plateada descender del cielo y aterrizar en un campo cercano. Al volver a la casa, contó lo que vio, pero fue ignorado. Solo unos minutos después, aparecieron unas criaturas de 1 metro de altura, con orejas puntiagudas, brazos largos, garras afiladas y grandes ojos amarillos. Incluso, caminaban flotando, casi deslizándose, y parecían invulnerables a las balas. La familia Sutton, que vivía en la casa, tomó rifles y escopetas para repeler lo que describieron como una auténtica invasión. Aterrados, huyeron al cuartel de policía en Hopkinsville y narraron todo lo ocurrido. Lo más desconcertante fue que los oficiales encontraron pruebas físicas reales, como agujeros de bala en puertas y ventanas, restos metálicos extraños y marcas en el campo. Además, los testigos eran personas humildes, sin antecedentes de mentir, y todos coincidían en sus declaraciones. Y por si te lo preguntas, nunca se encontró evidencia de fraude, drogas o alcohol. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Hasta hoy, ninguna explicación oficial ha logrado cerrar el caso, y para muchos, la granja de los Sutton sigue siendo uno de los escenarios más extraños jamás registrados en la historia moderna del misterio. Y con esto, creo que lo que sí nos queda claro es que el fenómeno ovni nunca se detiene. Cada testimonio, cada fotografía, cada encuentro cercano nos recuerda que lo desconocido sigue allí, observando y alterando nuestra realidad. Si este video te gustó y te pareció entretenido, por favor, suscríbete, me ayudarías mucho para poder seguir creciendo y continuar creando este contenido que tanto me gusta compartir con ustedes. Y por supuesto dale al pulgar arriba y comenta si estabas esperando esta nueva entrega de OVNIs. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar hasta el final, espero de corazón que el video haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.